un Dios y no gloria según el mundo, Según el mundo, porque hay sí. dos glorias. Bueno, hay que separarla, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que saber El mundo, distinguirla. pero la Biblia a la gloria de este mundo la llama vanagloria. Claro. Interesante, no la llama gloria, sino vanagloria. ¿Por qué? Porque vano es hueco, Claro. vacío, sin Sí. sustento. Sin sustento. En cambio, la gloria de Dios es La que es real. permanece, claro. Así es, así que bueno, hermano, como siempre decimos, Biblia ahí a mano, lapicera o lápiz y un papel para poder anotar todo lo que Dios te habla y aún mismo también los versículos. Sí, sí. Y que realmente hoy, como todos los jueves, ¿no? Es hermoso como Dios nos habla y lo que Él va preparando cada jueves. Así que bueno, Amén. Andrés, Bueno, vámonos. ahí tenemos la gloria de su servicio, un tema a afrontar. La más notable característica del siervo del Señor aparece en el versículo 2 al 4 acá, de lo que Si hablaría querés el lo libro leemos porque de Isaías. venimos- Lo leemos de vuelta. Dice acá los versículos del 1 al 4, que es el texto que tomamos como base, Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, traerá justicia a las naciones. Eso es lo que vimos Amén. el Sí, jueves pasado. El jueves pasado. Y ahora dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Ahora, mientras te escucho leer, Alberto, digo, qué cosa, ¿no? Porque el Señor dice que no se cansará ni desmayará hasta que... Ahora, en lo natural, para el hombre natural, él era un fracaso y sin embargo él estaba ganando. Bueno, es increíble. El Papa levantó una polvareda cuando dijo, ¿no?, el fracaso de Dios en la cruz. No sé qué quiso decir en definitiva. Pero quizás quiso decir desde el punto de vista humano. Por eso. Claro, porque... No, quizás quiso decir eso, pero al no Claro. explicarlo bien fue un escándalo, Claro. como que fue un fracaso. Claro. Bueno, pero a los ojos humanos, visto desde lo que el mundo religioso y político que se oponía a él había logrado crucificarlo, para ellos fue un triunfo. Ujú. Claro. Y Jesús les dijo, todos se van a gozar y ustedes van a llorar. Pero después todos van a llorar y ustedes se van a gozar. O sea, cuando Cristo resucitó, después los otros no sabían qué hacer, cómo pararlo. Claro. Y sin embargo los discípulos, y cuánto más cuando venga el Señor de nuevo, y todos esos que se burlaron de Él, le van a tener que ver cara a cara. Sí, 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 así. y aún mismo no sabemos que su ministerio todavía sigue. Ahí está el Padre. también. Sigue en el cielo, pero aquí en la tierra cumplió. Por eso cuando Él murió dijo, consumado es, terminado. Y obviamente que cuando vuelva va a regresar con toda autoridad y no en la condición como había venido para pagar ese precio de Claro, siervo, ¿no? Porque era necesario. Era necesario. Que venga claro. de esa manera. Claro. Pero ahora la segunda vez va a venir con poder. Con poder. Y Amén. todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará. Amén. Amén. Bueno, Así que ahora sí. lo más notable, la característica del siervo del Señor, bueno, aparece aquí en los versículos que hemos leído, servicio desinteresado. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, esa es la característica de muchos que quieren ser alguien, ¿no? Hacerse oír, hacerse famoso. Sin embargo, él no vino Bueno, así. eso es lo que propone el mundo, Ujú. ¿no? La propuesta es ser alguien. Claro. El mundo Así cuando... como estamos con las redes sociales que intentamos Claro, publicar todo. y sí, hoy están todos entusiasmados, que yo tengo no sé cuántos seguidores, y que yo tengo 1 millón de seguidores, y porque el hombre natural tiene ese deseo de querer ser alguien, Ser alguien. ¿sí? ¿Pero por qué? Porque está sin Dios. Sí, Entonces, y es la naturaleza. es la naturaleza caída que Caída. quiere tomar una gloria que no le pertenece. Quiere tener, por eso es vanagloria. Ujú. Lo que significa esta declaración es que el siervo no se promovería a sí mismo en la realización de su servicio. Él no buscaba su propio reconocimiento. Esto es muy difícil de hallar entre nosotros. Nadie quiere servir sin ser conocido. O sea, en lo natural, como venimos diciendo, eso suele pasar. Pero en realidad, el que es siervo, llamado por el Señor, en pleno entendimiento, no anhela eso. Lo que quiere es agradar a su Señor. Si queremos ser como Cristo. Claro. Pero Jesús hacía los milagros y les pedía a las personas que no dijeran nada. Y así que él hubo hablado, ¿no? Al instante, la lepra... Perdón, Sí, está bien. Al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y les despidió luego y les dijo, mirad,
no digas a nadie nada. Esto habla Marcos capítulo 1, verso 42. Este leproso había sido sanado y Jesús le mandó a callar. ¡Qué tremendo! Entonces mandó a su discípulo que a nadie dijesen que era Jesús el Cristo. Mateo 16, 20. Eso fue después de la transfiguración, ¿no? Luego. Imagínense si nosotros tenemos una experiencia de estar con el Cristo transfigurado, llamamos a Telefe. Venga, no saben lo que nos pasó. Claro. Y Jesús dijo, no digas nada. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos, San Mateo 17, 9. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura, se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijese a nadie. Pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Esto habla Marcos 7, 35 y 36. En esto podemos ver que él era verdaderamente humilde de corazón. Sí, que la gente tampoco entendía. No, obviamente la gente no obedecía. Porque manejaban los criterios humanos. Almáticos. Bueno, en Adán. Ahí yo creo que eran superados almáticamente. Sí, en Adán. En Adán es así. Pero aún mismo vemos que él, siendo Dios, podría decir, vaya, divulguen, que la gente venga, escuche el mensaje y se salve. Pero él entendía que no estaba el propósito ahí, sino que estaba en la cruz. Obviamente. Es que Jesús entendía que era la palabra de Dios la que hacía la obra y no los milagros. Eso lo dijo en la historia del rico y Lázaro. Cuando el rico desde la condenación pidió que resucite Lázaro y que vaya a su casa, sí. Que si lo veían resucitado, los hermanos iban a querer. Claro. Y Jesús en su historia dice que Abraham le contestó, tienen a Moisés, que es la palabra de Dios, claro. La ley de Moisés, que era la palabra que había en ese momento, que se les predica todos los sábados en la sinagoga. Si no creen a la palabra de Dios, tampoco van a creer aunque un muerto resucite. Qué importancia le da la palabra, ¿no? Por eso Jesús los mandó a predicar el evangelio, no a hacer milagros. Nosotros hacemos anuncios de los milagros. Es más, lamentablemente muchas veces anunciamos milagros que hasta ni siquiera ocurren. Claro. Porque tampoco tenemos una chequera de milagros como abierta. Como para una cuenta de milagros que todo el que viene tome su milagro. Porque ha venido gente a las campañas y se ha sanado. Pero ha venido gente a las campañas y no se ha sanado. No se ha sanado, es verdad. Hemos orado por enfermos y se han sanado. Yo he orado por enfermos y se han sanado. Sí. Pero he orado por otros y no se sanaron. Claro. Entonces, vemos que el énfasis de Jesús era en la palabra. Porque es la palabra la que convierte el alma. Amén. Entonces, como Jesús sabía que su ministerio estaba centrado en la palabra y que los milagros eran simplemente para validar que Él era el Mesías. Amén. O sea, lo único que los milagros estaban para mostrar son señales. ¿Qué es una señal? Es algo que indica. Claro. Indicaban que Jesús era el enviado de Dios. Amén. Que se cumplía también lo que estaba escrito. Exacto. Pero en realidad Jesús se centró en hablarles la verdad. Porque ahora, dijo, conoceré la verdad os hará libre. Y justo entrando en este tema, porque acá nos dice, desgraciadamente, el siervo al Señor se contamina con el espíritu de este mundo. Que publica todo. Y qué contradictorio a lo que Jesús vino a mostrar, ¿no? Sí, sí. Y se publicitan los hechos de los hombres de Dios de una manera que los primeros siervos nunca hicieron. Hoy se fabrican carteles exaltando a los siervos y no al Señor, que fue el que hizo la obra. Y hasta parece que que estos famosos son lo único que tienen todo el poder de Dios con ellos. Realmente, cuando más nos usa Dios, más humilde tenemos que ser. O sea, yo recuerdo de un hombre un siervo de Dios que decía, vengan acá que esta es la capital del Espíritu Santo. O sea que ahí estaba el poder. Se atribuía, o sea que en ese lugar era donde se desparramaba el poder hacia los demás lugares. Y eso no es así. Jesús nunca dijo eso. Es más, hubo un lugar primario que fue Pentecostés en Jerusalén. Pero nunca los apóstoles dijeron, vayan a Jerusalén a recibir el poder. No. O sea, a donde iban ellos, el poder estaba en ellos. Amén. Y a donde ellos oraban, predicaban y recibían el poder, no importa dónde fuera. Amén. Entonces, por cómo centramos en el hombre. Y al centrarlo en el hombre y en el lugar, perdemos el propósito de Dios. Pero tío, fue también lo que pasó con la mujer samaritana. Cuando le dicen, ustedes en aquel monte, nosotros en este monte, y Jesús le dice, la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores van a adorar en espíritu y en verdad. Claro, y es lo que pasa hoy en Jerusalén.
Están los judíos que adoran a Dios, pero lo adoran no como Dios quiere, y están los árabes que dicen adorar a Dios, pero lo adoran sin saber lo que hacen. Porque Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben, los judíos adoran lo que saben, pero en realidad no es ni aquí ni allá, es en espíritu y en verdad. Claro. Yo lo experimenté en Jerusalén. Nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad en el Muro de los Lamentos. Mientras los judíos estaban ahí rezando y haciendo sus lamentos, nosotros hicimos un culto y adoramos a Dios allí, como adoramos a Dios en Gadi, como adoramos a Dios en el Monte Carmelo. Pero la pregunta es esta, Alberto, ¿no se sorprenden y se quedan admirándolos? Se admiran, pero no tienen un velo. En Engadi nosotros nos apartamos, nos pusimos de costado, éramos 30 más o menos. Y claro, con los instrumentos y todo, medio llamábamos la atención. Entonces, para no molestar, porque es un lugar turístico, porque hay una vertiente que cae de la roca en medio del desierto, entonces todo el mundo va a mirar la vertiente, algunos se bañan, hay chicos, hay escuelas. Y entonces nos pusimos un costado lejos, y nos pusimos a adorar y a cantar el salmo, ¿no?, de David, Dios mío, de madrugada te buscaré, en tierra seca y árida donde no hay agua, porque ese salmo fue escrito allí. Y cuando terminamos, vimos que había unos chicos ahí de una escuela, jovencitos de 10, 12 años, que estaban todos así, parados. Entonces lo llamaron al guía de turismo y hablaban con él. Y entonces nosotros le preguntamos, ¿qué pasó? Le digo, ¿qué pasó? No, dice, estaban admirados, no entendían qué es lo que sucedía. Dice, ¿qué era esto nuevo, qué es esto extraño que están haciendo ustedes? Porque el mismo guía, el primer acto que hicimos de culto y de adoración, que fue en Armagedón, en Megiddo, cuando comenzamos a adorar y orar, se fue como a 100 metros de distancia, se puso. Después, en la segunda vez se acercó un poquito más, después la tercera un poquito más, y así fue entrando, y después ya le empezó a gustar. Después decía, ¿van a tocar hoy? ¿Van a cantar? Pero ellos tienen anhelo, porque aman a Dios. Qué cosa. Pero tienen un velo que no pueden ver a Cristo, no lo pueden ver. Mal encausado, ¿no? No, es que no lo pueden ver. Qué bárbaro. Porque aunque vos se lo presentes, porque se lo presentábamos, pero no. Solamente Dios tiene que hacer una obra en el corazón. Amén. Y acá Pablo decía, ¿no? ¿Por qué no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor? Y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo no se predicaba, no era el ministerio de Pablo la solución. Segunda de Corintios 4:5 dice esto, ¿no? Y Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, también se vistió de humildad. Cuando Pedro entró y salió, Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto habla Hechos, capítulo 10, verso 25 y 26. Nos reciben así a nosotros. No, Señor. Que Dios nos libre. Eso, hermanos, para que la gloria se la lleve el Señor, nosotros debemos humillarnos, desapareciendo para que los hombres pongan su mirada en el glorioso Señor Jesucristo. Es que Él es Él, es Él, nada más, no hay otra cosa para mirar. Amén. Cuando Pedro y Juan levantaron al paralítico, luego le dijeron a la multitud, varón israelita, ¿por qué hoy os maravilláis de esto? O sea, era un paralítico que todos conocían, que hacía 40 años estaba en la puerta, y de repente lo ven levantarse, y la gente era para maravillarse, obviamente, en lo natural, ¿no es cierto? ¿O por qué os ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús? Qué tremendo, porque todo se basaba siempre en Jesús. En Jesús. Y por la fe de su nombre, a que vosotros veis y conocéis, porque ahí está, nos resalta, y conocéis, porque lo conocía. Le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esto habla Hechos, capítulo 3, verso 12 al 15. Ahora, pastor, quería señalar algo acá, que dice Pedro, y que es muy normal, ¿no? Que a veces la gente piensa que dice por nuestro poder o piedad, ¿no? Muchas veces la gente piensa que o el poder está en nosotros, o porque somos muy piadosos, Dios nos usa más que a los otros. Y esas son cosas que no son así, porque hoy hablábamos que Dios ha usado personas que no eran ni siquiera convertidos. Entonces no podemos, Dios usa a las personas porque Él quiere, no podemos atribuir que porque soy más santo, Dios me va a usar más a mí que a vos, que sos un poco menos santo que yo.
Eso es una falsa, es un pensamiento natural. Claro. Dios no opera en ese nivel. Claro. Por eso Pedro se lo dice. Ustedes piensan que porque nosotros somos santos o porque tenemos el poder nosotros. ¿No? Nosotros no tenemos ningún poder. Y dice, y debemos negarnos a nosotros mismos para que todo sea para la gloria del Señor. Exacto. Qué bueno, ¿no? Que cuando la gente viene a las reuniones, qué lindo sería, ¿no? Que la gente, si viene a las reuniones o va a una campaña o algo, que se lleve a Cristo, ¿no? Claro. A Cristo. Amén. Que Él es el Salvador. Amén. Así que bueno, habíamos visto el siervo desinteresado, aquí vemos ahora el segundo punto, siervo dedicado a los necesitados, ¿no? No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Las personas son a veces como la caña quebrada. La caña quebrada ha perdido su entereza y su vigor. Se ha doblado, ya no sirve. El enemigo ha hecho esto con muchas personas. Las ha quebrado, les ha hecho creer que ya no sirven para nada. Las heridas de la vida las han colocado al margen. Un siervo descuidado podría elegir las cañas fuertes a pasar por alto a los más necesitados. Pero no es así el siervo del Señor. Él se especializa en vendar a los heridos, ayudándolo a ponerse firme por medio de su amoroso cuidado. Hay personas que realmente han llegado a un estado terrible, pero Dios no desecha nada. Bueno, acá se marca bien la diferencia con el mundo, ¿no? Sí. El mundo, a los que están quebrados, los dice, bueno, vos, chao, no va más, no servís, no formás parte. El mundo tiene que ser los más fuertes, los más poderosos, los más inteligentes, no los que no se quiebran, todos, Terminator, Rambo, todo, ¿no? Claro, todo, o sea, se mueren todos, ellos permanecen firmes. Sí, porque así son los héroes Y son las películas que tienen éxito, pareciera, ¿no? Exactamente, sí, porque exaltan al yo. Y el mundo quiere eso, pareciera. Exacto, ¿no? pero quiere exaltar al yo mismo, o sea, con mi propio poder, mi fuerza. Claro. ¿No? En cambio, Dios no. Dios quiere que se exalte el poder de Dios. Claro. Y justamente el poder de Dios, como le dijo a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Justamente. Amén. Por eso Pablo dice que tenemos el tesoro en un vaso de barro, ¿no? Generalmente los tesoros se ponían en cofres, en lugares importantes, ¿no? En una vasija de barro tenemos un tesoro. Amén. ¿Por qué? Porque para que la excedencia del poder sea de Dios y no de nosotros, para que resalte el tesoro que llevamos dentro y no nuestra propia persona. Qué triste cuando nosotros queremos y perdemos el objetivo y no logramos que las personas realmente tengan una vida bendecida, porque al poner la mirada en lo humano, nosotros vamos a fracasar. Antes o después, lo humano fracasa porque es barro. Ayúdanos. Y el barro lo golpea y se quiebra. Sí. Entonces, al poner la mirada en lo natural, eso se va a caer en algún momento, por más bien diseñado que esté. Miren todas las cosas del mundo, qué grande. Miren, ahí quedaron las pirámides, ahí quedaron cuántos monumentos muertos. Pasaron a la historia. Pasaron, que los hombres que lo construyeron murieron y se acabó. Pero ellos lo hacían con una proyección hasta parecía de eternidad. Sí, y sin embargo, pasó sin pena ni gloria, ¿no? Pasaron porque el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Acá, bueno, la palabra de Jesús: venía a mí todos los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28, ¿no? A todos los sedientos venid a las aguas, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Isaías 55:1-3. Jesucristo anda buscando a las personas que los fariseos no iban a buscar. Por eso ellos lo criticaban. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. San Lucas 15:1, ¿no? Con una mujer... Sí. Qué tremendo, ¿no? Porque los fariseos estaban para eso. Pero pareciera que lo seguían para eso, porque no con un interés de... No, para buscarle el defecto. Ahora, me llama la atención también, Alberto, porque cuando fueron a llevar al paralítico, los que estaban ahí delante de Jesús eran ellos. Sí. Yo digo, la gente que necesitaba... No podía, y ellos estaban ahí. Y no creían. Guau. Y la mujer de flujo de sangre se tuvo que meter en 4 patas en medio de la multitud. Porque toda esa multitud curiosa, eran curiosos pero no creían. Porque Jesús dijo, salió poder de mí. Y entró a buscar a ver quién le había tocado. Quiere decir que todos los otros que estaban alrededor
No tenían fe. Porque Jesús dijo, alguien me ha tocado. Y Pedro le dice, pero si todos te tocan. No. Salió poder. Acá hay alguien que creyó. Y era esa mujer. Una mujer está excluida socialmente, porque una mujer con flujo de sangre era como un leproso. No podía vivir en la sociedad. Claro. Había perdido todo. Estaba lejos de su casa, lejos de su familia. Una mujer que había gastado todo en los médicos y no había conseguido nada. Bueno, esas clases de personas es la que el Señor se compadece, ¿no? Amén. Y por eso los fariseos no podían encajar con Jesús, porque no manifestaban necesidad. Claro. Ellos se creían que estaban bien, por eso iban a ver, pero iban a ver un espectáculo, a ver qué cosa le podían encontrar para acusarle. Así cuando dijo Jesús, dijo, si nosotros somos padres, somos hijos de Abraham, dice, no somos esclavos. No somos esclavos, nosotros estamos bien, nosotros estamos bárbaros. Bueno, dice, cuando una mujer pecadora lavó los pies de Jesús con sus lágrimas y los jugó con sus cabellos, el supuesto servicio que había... El siervo que estaba ahí. El supuesto siervo que había invitado a Jesús a su casa se escandalizó de eso. Porque era un fariseo el que lo invitó. Claro. Era un servidor de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Era imposible llamar, para un judío que llame a un hombre en esta condición. Publicano, era un enemigo del pueblo. Porque cobraba para el imperio. Trabajaba para el imperio. Y Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a él a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos tienen necesidad de médico. No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13, ¿no? Qué importante, ¿no? Sí. Es darse cuenta de nuestra condición. Amén. Para poder entrar en relación con Dios. Cualquier persona que quiera entrar en relación con Dios, primero tiene que reconocer su necesidad. Amén. Si no hay un reconocimiento de una necesidad, no puede orar. Dios no puede orar. Claro. No pasa por venir a un culto y mirar y escuchar, aún aprender. Hay gente que puede aprender a cantar, puede aprender a orar, pero no se ha arrepentido en su corazón, no se ha dado cuenta, no se ha considerado un pecador. Claro. Que necesita el perdón. Un pecador arrepentido, claro. Por eso, que necesita el perdón. Porque ¿qué decía? Cuando Jesús contó el fariseo y el publicano, el fariseo que decía, Señor, yo no soy como este pecador. Oro, ayuno, doy los diezmos, hago todo. Sí. Pero el otro, de lejos, ni siquiera podía levantar su cabeza. Y decía, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo, esa es la actitud que yo busco. Amén. Esa es la actitud que Dios busca. Amén. De los hombres. No para humillarlos, no. Porque ya estamos en la ruina. Es para levantarnos. Amén. Todo lo contrario, no es para bajarnos, si ya estamos. Claro. Lo que pasa es que no lo reconocemos. Somos gusanos que nos creemos águila. Pero qué bueno es que cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios el Señor nos sana. Amén, gloria a Dios. Hablamos hoy del rey Nabucodonosor, ¿no? Exacto, un rey tremendo, que esto está en Daniel 4, ¿no? Sí. Un tremendo rey que gobernaba un imperio y hacía lo que quería, mataba gente, sacaba, ponía. Sí, tenía poder, tenía mucho. Y tiránico. Sí, muy tiránico. Muy tiránico. Es más, hasta hoy los documentales muestran quién era Nabucodonosor. Tremendo. Bueno, y él fue advertido por el profeta de que se arrepintiera. Y no escuchó la voz de Dios. No. Y bueno. Y después le pasó lo que le pasó. Y Dios le quitó la conciencia, quedó sin conciencia, como un animal. Durante 7 años. Quedó en esa condición. Los colaboradores lo echaron, lo dejaron a la intemperie. Hablábamos, ¿no? Como es el mundo, ¿no? Que mientras tuvo poder, todos lo honraban, pero cuando se quedó sin poder, lo tiraron a la intemperie, ni siquiera le pusieron una cucha, como un perro. Y allá quedó. Pero él dice, después lean Daniel 4, hasta que reconocí que hay un Dios en el cielo. Amén. Cuando reconocí que hay un Dios en el cielo, ahí mi razón me fue de vuelta. Tremendo. Y ahora yo alabo. Y reconozco que Dios puede humillar a quien quiere y que nadie le puede decir qué haces. Que Él es soberano y hace lo que se le da la gana en el cielo y en la tierra. Tremendo, ¿no? Sí. Maravilloso esa cita bíblica. Le recomendamos, Daniel 4. Tuvo que reconocer que era un pecador. Amén.
Bueno, Pedro era una caña quebrada cuando negó al Señor, pero Él lo restauró. Este es el verdadero ministerio del siervo de Dios, ser instrumento para sanar a los corazones heridos, para las vidas y hogares destrozados por el pecado. Y esto hay lugar para todos los que estén dispuestos. Solo hay que tener un corazón lleno de amor de Gloria Dios. Amén. Hubo una época en que los pastores de Israel se olvidaron de su ministerio. Así ha dicho Jehová el Señor. ¡Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestí de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia. Y andan errante por falta de pastor, y son presa de toda fiera de campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todos los collados altos, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien la buscare, ni quien preguntase por ella. Ezequiel 34, 1 al 7. Qué tremendo, ¿no? El dolor de Dios por sus ovejas, Sí. ¿no? Cómo Dios se encargó de poner personas que las cuiden. Amén. Pero Y esas personas se olvidaron de las débiles, o sea, Claro. se quedaron con la gorda. Vemos la Con la historia fuerte. que Jeremías también habla de lo mismo, Sí, sí, los sí. dos. que Sí. Jesús cuenta, ¿no? Que dice que dejó a sus siervos y el Señor se fue lejos. Sus siervos dijeron, bueno, este tarda, y empezaron a Para que cuiden y den el alimento a su tiempo, dice. Empezaron a maltratar. Pero se olvidaron para qué estaban, ¿no? Bueno, justamente hoy hablábamos que en el mundo los hombres que gobiernan, que deberían ser servidores, se olvidan de que llegan a ese lugar para servir al pueblo y se vuelven señores. Y se vuelven ásperos y se vuelven tiranos. Nosotros lo podemos ver, nosotros no lo queremos reconocer, pero vemos permanentemente, porque cada 4 años hay campaña y vemos a los candidatos por las villas miserias, por los pobres, abrazando, dando besos. Pero una vez que adquieren el poder, Chao. se olvidan. Se olvidan porque no tienen un interés, un corazón realmente de pastor. Pero qué bueno es que el Señor nos da un corazón de pastor. Amén. Él es el buen pastor. Amén. El corazón del Señor estaba afligido, porque sus siervos se preocupaban por sí mismos y buscaban juntarse con las personas importantes y ricas y dejaban a los pobres y necesitados sin preocuparse por sus necesidades. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es para que partas el pan con el hambriento y con los pobres errantes albergues en casa, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Isaías 58, versículo 6 al 8. Dios tiene mucho interés por los quebrantados. ¿Y nosotros? Ese es el punto. Bueno, es lo que dice Juan, ¿no? Si ve a tu hermano que tiene necesidad, Sí. no cierres tu corazón. Amén. No amen solamente de lengua. Amén. Porque a Sabe veces- que yo tuve la oportunidad de conocer un pastor que yo admiré mucho, porque él crió 8 hijos y no eran sus hijos, o sea, chicos que agarró, y se quedó con una nena, esa la adoptó, pero también supo amparar a la casa, que de esto hay mucho testimonio, ¿no? A varias personas, Sí, sí. a personas que venían de adicciones, a personas que venían de la vida de homosexualidad. Y Sí, hoy- los quebrados. Claro, todo eso. Y hoy ellos son siervos de Dios. Pero, ¿qué hizo él? Se lo llevó a la casa y lo tuvo como un hijo durante un tiempo. Y cuando lo vio firme, recién lo dejó ir. Y qué trabajo. Yo digo, wow, qué bárbaro. Bueno, pero Jesús se lo llevó con él, ¿eh? Sí, Jesús nos le dijo, bueno, miren, fíjate, ¿no? vamos a hacer un curso, martes, jueves, sábado, de 8 a 12. Nos encontramos en esta esquina, yo le doy un par de tips. No, se fueron a vivir con él. Claro. 3 años y pico viviendo con Jesús. Todo el tiempo. Eso se ha perdido hoy. Porque se ha perdido. Claro, sí, es verdad. El sistema de este mundo lo perdió. El sistema, ahí está. Y en la iglesia, como a veces copiamos más al mundo que a Cristo, lo hemos perdido. Yo me acuerdo de ir a tomar el café con leche a la tarde en la casa de mi maestra de primaria. Antes las maestras eran como nuestra segunda mamá. Claro. No solamente nos trataban en el aula,
Nos trataban después del aula. Íbamos a la casa íbamos a visitar a la maestra a la casa. Claro. Me acuerdo. Sí. O sea, había la maestra, no solamente era una persona que llegaba y daba unas informaciones y se iba a su casa. No, tenía una relación con los alumnos. Claro. Se preocupaba por ellos, qué te pasaba, cómo andabas. Sí. Eso se perdió también. Se profesionalizó todo. Sí. Pero aparte se perdió hasta el carisma de la maestra al alumno. Yo recuerdo que es como decís vos, Alberto, mi hermana tenía una maestra que ella tenía un payaso, ¿no? Y un payaso grande, y a los chicos una vez por semana le daba ese payaso a cada uno. Me acuerdo que hasta el payaso tenía piojo y contagiaba, claro, porque dormían con el payaso, ¿viste? Y sí, y yo digo, qué cosa, ¿no? ¿Qué llegada tenían los maestros de esos años a los chicos, ¿no? Es que el ser humano, pastor, necesita amor. Sí. No necesita información. Primeramente necesita amor. Este amor. Sí. El amor inmerecido. Gloria a Dios. El amor que es recibido sin mérito, porque y que viene de arriba, ¿no? Y que viene de Dios, porque es el amor de Dios. Sí. Antes íbamos con los saludos. Sí, dale. Tenemos ahí a Cris del otro lado que nos anuncie si hay algún saludo. Amén. Bueno, vamos a leer algunos saluditos que nos dejan acá. Por el lado de YouTube, Beatriz Elisa Cañolos nos deja bendiciones. Adriana Verónica Lisa nos dice, Dios los bendiga. Amén. Pido a Dios que me multiplique mi batería del 30% o que venga la luz. Se ve que se está quedando sin batería, se ve que no tiene luz por ahí. Por la zona, Aldo Melgar nos dice, Dios los bendiga, amados. Muchas gracias al Señor por su palabra. Lucas Farias, un abrazo, hermanos, bendiciones. Que el Señor Lucas nos fortalezca en gran manera. Amén. Por el lado de Facebook tenemos a Sebastián Lizarraga que nos dice, el Señor los bendiga, hermanos. Y Alfredo Bernarecki, así creo que se dice así, buenas noches y muchas bendiciones. Gracias, hermanos queridos. Son todos los saludos, gracias a todos los que están dejando su mensaje. Y bueno, le recordamos que pueden compartir el link para que llegue a más personas y que bueno, después todo esto queda subido en las plataformas para que puedan refrescar todo lo que se está hablando. Amén. Así es. Gracias, Cris. Bueno. Seguimos. Bueno, pero no solo arreglaría las cañas, sino que también restauraría el pabilo que humeare. La figura es la de una antigua lámpara de aceite, con una mecha que sale por una pequeña abertura, ¿no? Esa mecha, con el tiempo, se carboniza y comienza a debilitarse la llama y a largar humo. Necesitaba una limpieza para que siga alumbrando. Esta es la figura de una persona que su testimonio ha perdido eficacia. Es una persona que se ha apartado del camino del Señor y que anda en tiniebla. Pero Jesús buscaba también a los descarriados. Contó la siguiente historia. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió el sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y le dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te pagaré cuando regrese. Esto habla San Lucas, capítulo 10, verso 29 al 35. Y de esta manera le enseñaba a los maestros de la palabra de Dios que solo con el conocimiento de la letra no alcanzaba, le faltaba la misericordia. Porque, convengamos, Alberto, el primero el sacerdote tenía que ver con la religión y el levita también. Sí, uno era un intercesor, digamos, entre Dios y los hombres, claro. Y el otro era el maestro de la palabra. Claro, y ellos no tuvieron misericordia. Sin embargo, que era un samaritano, dice, ¿no? O sea, sí, un extranjero. Todo andan detrás de lo importante, de los exitosos, de los triunfadores, de los ganadores, los número 1, ¿no? Pero ¿quién se acuerda de los apagados y de los quebrados? Para eso vino el Señor, porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas y la santidad y con aquel que es quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57, 15. Esta palabra es muy fuerte porque pareciera como que Dios no tiene un término medio. O sea, Él está en lo más alto y con el corazón humilde. Sí. O sea, parece como que en el medio no está. ¿No? No, porque nadie puede ir delante de Dios con soberbia. Claro. Porque nadie es
como Dios. Por lo tanto, no somos nada, nadie es nada. Entonces, ¿cómo vamos a ir con altivez delante del alto y sublime? Qué bueno que podamos entenderlo. Ahora, ¿sabes qué, pastor? Para poder dedicarnos a los demás, primero tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. Amén. Si estamos ocupados en Adán, en nosotros, en el yo, no hay tiempo para ocuparnos de los demás. Sí. Porque el yo demanda. ¿Viste cómo es? Siempre quiere más, todo para mí, todo para mí. Entonces, cuidado con eso. Sí, es muy importante aprender a dejar nuestra vida en las manos del Señor y dedicarnos a lo que Dios quiere, porque esto es lo que agrada a Dios. Amén. Y eso no quiere decir que nosotros no vamos a poder ocuparnos de nuestras cosas. Pero dice que miremos a los demás como superiores a nosotros mismos y nos ocupemos de los demás como nos ocupamos de nuestras cosas. Amén. No está mal ocuparnos de nuestras cosas. El problema es cuando por ocuparnos de nuestras cosas ya no nos importa más nada. Ese es el problema. Nos afanamos, nos preocupamos, somos egoístas, ¿no? Pensamos en nosotros mismos. Porque cuando vemos a alguien mal, ¿cuál es la reacción natural? Y bueno, ¿yo qué culpa tengo? Y yo no le hice nada. Y bueno, y que se arregle, y que problema de él. O sea, todos los pensamientos de la carne, ¿no? Naturales. Salen en ese momento tratando de justificarse. O alguno le da un sándwich, así, una cosa que puede paliar una circunstancia momentánea, pero esa persona necesita más que un sándwichito o más que una gaseosa. Necesita recuperarse de ese estado en que está. ¿No es cierto? Lo que hablamos hoy también, ¿no, tío? Acerca del rico y de Lázaro, que el rico tenía esa obligación de poder preocuparse, pero nunca se preocupó. Nunca. Pero cuando Jesús tuvo la oportunidad de estar delante de los 5.000, que digamos que dijo, vamos a darle de comer, claro, no tuvo porque él no tenía obligación de darle de comer. Si la gente había ido porque quiso. Porque él se fue solo a la montaña con los discípulos. Pero la gente se enteró y después, claro, llegó el momento que no tenían hambre, había estado tanto tiempo sin comer. Y Jesús dijo, tienen hambre. Y los discípulos dijo, bueno, que se vayan. Y Jesús dijo, no, denle ustedes de comer. O sea, todo lo contrario. El rico dice que ni las migajas, que sabemos que en la mesa del rico siempre sobra comida. Que caían de todos lados. Entonces, bien podía haber, no te digo que lo siente en la mesa con él, a Lázaro. Pero por lo menos nada. Los perros tenían misericordia, porque venían y le lambían la llaga. Por eso cuando después él reclamó en la condenación, porque después ese rico pasó a un estado de pobreza total. Cuando murió, como era un rico que no obedeció a Dios, porque dentro de la palabra de Dios, dentro de la ley de Dios, así como vimos que Dios le dijo a Israel, no tengan esclavos, porque ustedes fueron esclavos, les dijo, tengan misericordia de los pobres. Sí. Por eso cuando espigaban el campo tenían que dejar las puntas sin espigar para los pobres. Y los pobres pues, tenían derecho de cruzar la cerca, lo que fuera, y entrar al campo a comer. No era para que se roben el grano, pero si tenían hambre, y de hecho Jesús lo hizo. Claro. Lo vemos a Jesús entrando con los discípulos y espigando un día sábado, que los fariseos ya otra vez ya lo estaban acusando con el dedo. ¿Cómo lo hace un día de reposo? Pero tenían hambre. Claro. Entonces vemos que la preocupación de Dios siempre fue por el pobre. No solamente en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento también. Entonces ese hombre, ese rico, no fue a la condenación porque era rico. No tiene Dios, no tiene ningún problema con los ricos. Sino por su corazón. Dice Pablo, sean ricos en buenas obras, claro, dadivosos, generosos, compartiendo todo lo que Dios les dio. Entonces ese es el punto, que no es que nosotros tenemos que despojarnos de todo. Jesús dijo, el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. No dijo, claro, el que tiene una, desnúdese, porque al final seguimos teniendo uno desnudo. No. O sea, el corazón de Dios está allí, con el que sufre. El corazón de Dios el Salmo lo dice tan claro, ¿no? Él está con los quebrantados, con los necesitados. Bueno. Cosa que no son los grandes de este mundo. No se juntan con los pobres, con los necesitados. Se juntan con los grandes. Ya en la sociedad parece como que está establecido. Los ricos con los ricos, los inteligentes con los inteligentes y los pobres con los pobres. Bueno, y sigue diciendo así la palabra. El Espíritu del Señor movía a Pablo a esto, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, ¿no? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve alguno. 1 Corintios capítulo 9, verso 19 al 22. Qué tremendo, ¿no? Pablo no puso límites a donde tenía que ir, iba. Pero, no le importaba qué clase de persona era. Alberto, yo creo que aquí Pablo rompió estructuras que la iglesia hoy tiene formada. Porque él se adaptaba con tal de ganar, ¿viste? Y muchas veces la iglesia, no, con ese no te junté, ¿no? Y con esto y con lo otro, ¿cómo te va a contaminar? Era el propósito del salvar, sí. ¿no? El predicar. Yo nunca me olvido que yo gané un joven para el Señor, que hoy sirva al Señor, que para ganarlo yo tuve que andar atrás de él en los campos de fútbol, ¿viste? Sí. Y Dios me permitió que él pudiera yo ganarlo para el Señor, ¿no? Bueno, si justamente ellos habían formado toda una estructura. El otro día estaba hablando con un hermano que está en Paraguay, que salió del penal. Y bueno, entró en una congregación así que es muy rigurosa en todo, ¿no? Todos se tienen, hasta para cómo se tienen que vestir en la casa, hasta para acostarse. Entonces él me decía que él va a predicar. Pero dice, la gente no quiere eso. Porque si no hacen eso, no son salvos. O sea que piensan si no que se visten de esa manera, no son salvos. Si no, estos no son salvos. Si no, estos no son salvos. Si no, estos no son salvos. Entonces me decía, no, me cuesta mucho. Es que te va a costar mucho ganar a las personas con esa estructura religiosa. Tremendo. Porque las personas no van a entender eso. Como no tiene fundamento bíblico. Claro. Porque no lo podés explicar por la palabra. Porque ¿quién es el que determina que este pantalón es santo y este pantalón es impío? O sea, una persona, está bien. Porque la Biblia no. Por eso, porque la palabra nos marca prudencia, decoro, pero no nos dice específicamente. Entonces, qué difícil es entrar al reino a una persona con todas esas estructuras. En vez de meterlo, lo empujamos como los fariseos. Dice que los fariseos hacían discípulos. Pero ¿cómo los hacían? Más hijos del infierno que ellos, dice. Tremendo. O sea, recorrían cielo y tierra para ser un discípulo, pero lo llenaban de formas, tradiciones y costumbres que no tenían nada que ver con la palabra de Dios. Entonces, en vez de acercarlo a Dios, lo alejaban, porque Dios es sencillo, Dios es humilde, Dios no tiene las vueltas que nosotros a veces le ponemos, las reglamentaciones. Y qué bueno, porque Él vino para traer sanidad en los corazones y en las mentes, para que podamos cumplir lo que Él nos pide y no lo que por ahí la iglesia introdujo a través de tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces dice, y por medio de la verdad llevarnos sanidad a las personas. Pero por medio de la verdad. Exactamente. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y Jesús se presenta como esa verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú, seréis libres? Jesús respondiendo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. San Juan 8:31 al 34, ¿no? Esta verdad es la que libera al hombre, ¿no? Es el pecado que lo arruina. No es la política, no es la sociedad, no es la economía, no son las otras personas. No. Pablo decía, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 7:7 al 8:2. Ahora, por medio de Jesucristo, ya no somos más esclavos del pecado, ya no somos más deudores a la carne, podemos andar en nueva vida, y esta es la buena noticia para los quebrantados. Esta es la verdad de Dios. La verdad de Dios nos salva, nos santifica, nos conduce al cielo. Aleluya, ¿no? Debemos ir a los afligidos por el pecado con el remedio verdadero, la muerte y resurrección de Cristo.
Ese es el remedio, ¿no? El que cree esto es salvo, es resucitado con Cristo y está libre para vivir una nueva vida con felicidad en Dios y con Dios. Qué lindo, ¿no? Por eso, Pablo, ahí en ese párrafo que no está escrito ahí, de Romanos 7 y 8, sí. Él dice, yo sé que el mal está en mí. Sí, sí. ¿Cómo nos cuesta reconocer que el mal está en nosotros? Hay una naturaleza que no... Porque ya la primera reacción que tuvieron Adán, porque Adán representa a toda la humanidad, no solamente Adán fue el marido de Eva. Adán resume a la cabeza de la humanidad primera, ¿no? Ajá. Que vino de parte de Dios. Ellos ya ahí en Adán reaccionaron evadiendo el pecado, porque Dios los llamó. Sí, sí. Le dijo, ¿qué hiciste? Claro. Buscaba qué cosa. Que se haga cargo. Que se reconozca. Que reconozca que él había fallado. Claro. ¿Y qué dijo? La mujer que tú me diste. Le echó la culpa y a Dios. Y a Dios y a la mujer. No se hizo cargo. Y bueno, voy a decir, bueno, pero la mujer sí. Vamos con la feminista. ¿Qué dijo la mujer? ¿No? El diablo. Sí, la serpiente. Tampoco. El único que no se hizo cargo, pero por lo menos no se justificó, fue el diablo. Por lo menos se cayó la boca. Entonces ya a partir de Génesis 3, el hombre siempre permanentemente le echa la culpa a los demás. Y cree que la solución está afuera, cuando la solución está en el corazón. Amén. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y el Evangelio no es un cambio de ropa, no es un cambio de costumbre, no es un cambio de cántico, no es un cambio de libro, no es un cambio de reuniones, es un cambio de corazón. Amén. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, os daré un corazón sensible y pondré mi espíritu adentro de ustedes y haré que anden en mis caminos, que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Amén. Eso es lo que hace Dios. Ese evangelio es el que tenemos Gloria que predicar. a Dios. Amén. Eso, cuando la persona recibe eso, no le transforma para toda la vida. Yo soy un testigo. Gloria a Dios. Eso es lo que produjo el cambio en mi vida. No fue otra cosa. No fue un tratamiento psicológico, no fue un tratamiento para cambiar de drogas como hacen muchas veces para sacarlo de la droga, que le dan otras drogas para tratar de... No fue. Fue el poder de Dios manifestado al espíritu del hombre. Amén. Bueno, vamos al otro punto, habla de la gloria de su fidelidad, ¿no? No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Hay un juego de palabras en el hebreo que nosotros no lo vemos en nuestro idioma, porque las palabras que se traducen quebrar y apagar, en el versículo anterior son las mismas que aquí se traducen desmayar y cansar. Quiere decir que aquel que no apaga el pabilo, que humea, tampoco él será apagado. Y aquel que restaura la caña quebrada no se quedará quebrado jamás. Mirá dónde está el secreto del poder y la fuerza, ¿no? Que nosotros a veces lo buscamos en otro lado. Está en dedicarnos a hacer la obra. Lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Cuando nos dedicamos a los quebrados, a los que están mal, Dios nos fortalece. Sí. Y aparte nos guarda y nos prepara para preservar nuestra vida para esa eternidad prometida. Aparte, cuando nosotros hacemos lo que Dios quiere, ¿cómo no nos va a guardar el Señor? Si estamos en su voluntad. Estamos haciendo lo que Él quiere. Claro. Si aún las empresas de este mundo cuidan a sus empleados que hacen bien las cosas, es verdad. ¿Cuánto más no va a estar el Señor con nosotros dándonos todas las cosas que necesitamos? Es verdad, yo recuerdo... Pero hay que centrarse afuera, no adentro. Claro. No en mí, sino en el otro. Amén. No, que recuerdo cuando trabajaba en la empresa, que yo no era muy cumplidor, pero no era de pedir nada. Y me acuerdo cuando me iba a casar que necesitaba un par de favores y fui a hablar con él. ¿Qué necesita? Y le empecé a decir, lo tenés. No, o sea, todo lo que le pedí me dio porque yo era cumplidor, ¿no? Que no hubiese tenido ni un... No, porque muchos se quejan de la empresa, pero no se fijan cómo trabajan. Claro. Muchos se quejan. La empresa no me da nada, pero ellos quedan. Porque... es así. Hoy la gente, en vez de buscar dar servicio, busca derechos. O sea, ¿cuál es mi beneficio? ¿Cuál es mi salario? ¿Cuál es mi descanso? Todo tratar de hacer lo menos posible. Y después quieren que la empresa les reconozca. ¿Qué le va a reconocer? No, el buen servicio. Siempre que vos...
hay excepciones, pero generalmente, si vos te das un buen servicio en cualquier lugar, en Tenés todo, vos privilegio. fíjate hasta una casa de comida, cuando veas una casa de comida llena y otra vacía, te vas a dar cuenta por qué. Claro. Andá y probá la comida que hace uno y probá la comida que hace el otro. Y así, cuando la persona se siente bien atendida, cuando la persona se siente servida, reconoce. Entonces, si nosotros somos siervos de Dios, vamos a tener el reconocimiento de parte de Dios. Amén. Dios nos va a reconocer como su siervo. Más adelante vamos a ver Amén. que hubo hombres que Dios los llamó mi siervo. Amén. Porque una cosa es que yo me diga siervo. O que alguien te o llame. que yo te diga siervo. Claro. Pero qué importante que Dios diga mi siervo. O sea, que nos reconozca como Y siervo. qué lindo, porque la Biblia deja registro. Sí, Qué lindo. y Dios lo reconoce. Amén. Claro que sí. Amén. ¿Cómo no lo va a reconocer si Dios nos llama a eso? Uno fue Jesús. Sí. He aquí mi siervo, nosotros lo leímos. Amén. Acá está profetizado. Amén. He aquí mi siervo. Dios, el Padre reconoce. Pero qué lindo, porque ahí, justo donde voy a seguir, dice, el Señor cumplió su ministerio. O sea, cumplió con ese servicio, ¿no? Y en todo tiempo buscó la fuerza que viene de Dios. Por eso se mantuvo firme. Y de esa manera fue un fuerte socorro para los caídos, ¿no? Pablo decía, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, como hablábamos hoy, ¿no? Para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, Desesperado. más no desesperado, perseguido, más no desamparado, derribado, pero no destruido. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios capítulo 4, verso 1 al 19. Qué importante este testimonio que da Pablo, ¿no? No, tremendo. 2 veces dice no desmayamos. Y miren que tuvo problemas Pablo. Oh, si lo estuvo. Si uno mira las cosas que tuvo que pasar, dice, tanto problema puede haber tenido, tanta dificultad, tanta oposición. Pero cómo se nota que él tenía una vida en el espíritu, ¿no? Bueno, por eso, porque él, como Jesús, se dedicaba a no apagar el pabilo ni a despreciar la caña quebrada. Claro. O sea, él recibía fuerza de Dios porque él a la vez era un instrumento para dar fuerza. Y es como que él entendía su llamado. Sí. Se lo tenía bien claro, ¿no? Por eso él podía manifestar esta fortaleza, que no se apoyaba en su propia fuerza, ¿no? Y así podemos ver, ¿no? Mucha gente de esa que está debilitada en lo mismo siempre, porque siempre no el propósito es yo, y nunca puede ver al prójimo. Aparte, bueno, como lo va a decir luego, él se despojó de todo lo oculto, lo vergonzoso, todo lo viejo, lo del hombre viejo. Natural. Y vivía la nueva vida en Amén. Cristo. Amén. Él dice, aquí tenemos un siervo como Jesucristo, el siervo que se ocupa de los débiles, pero que él mismo está fortalecido por Dios. ¿Por qué? Porque renunció al oculto vergonzoso, dejó la astucia y no falsificó la palabra de Dios. Esto es una gran enseñanza y modelo para nosotros. El enemigo tratará de doblarnos y apagarnos. Pero si nuestra vida está de acuerdo a la voluntad de Dios, no encontrará nada malo de qué acusarnos. La separación de todo lo malo le cierra la puerta al enemigo y podemos andar en victoria, no importa lo que nos pase, aunque estemos atribulados, en apuros, perseguido, derribado. A pesar de todo esto, el Espíritu del Señor está actuando poderosamente en nuestro interior y no estamos angustiados ni desesperados, ni desamparados y mucho menos destruidos, ¿no? Su fidelidad a la obra sigue firme hasta que la obra esté completa. Bueno, y Pablo había entendido esto. Muy ¿no? importante esto. Claro. Hoy los obreros ante la primera dificultad desmayan. Quieren bajar. Y quieren dejar la obra. Claro. A donde ven que son maltratados, que no son reconocidos, que tienen problemas, que tienen dificultades, que no son entendidos, que son puestos de costado, dejan la obra. Y ahí es donde, en vez de avanzar, retrocedemos. Sí. Y ahí lo tenemos a
Jeremías, ¿no? Cuando estaba ya que no quería saber nada con Dios, dice, no voy a hablar más en vos, no voy a nada, y de repente hizo un fuego que consumía mis huesos. Bueno, lo que pasa es que cuando uno pasa por esas circunstancias, porque todos pasamos, ¿sí? Yo he pasado por esos momentos difíciles de desprecio, que uno tiene ganas de dejar todo, pero siempre fui a Dios. Amén. No fui a llorar al hombre. Amén. Siempre fui a Dios, a contarle al Señor lo que me pasaba. Y más de una vez le dije, Señor, yo no va más. Hasta aquí llegué, se acabó. Cierro todo, apago todo, nos vemos. Pero al otro día me levanté y seguí. Entonces veo que Dios fue el que me dio la fuerza. Claro. Porque a veces buscamos la fuente de poder donde no está. No está, claro. En la gente. Uh-huh. Che, no sabes lo que me pasó. ¿Qué te pasó, Alberto? Y me hicieron pero qué bárbaro, y ahí nos ponemos a llorar juntos. Y ahí no voy a recibir nunca fortaleza. Yo tengo que ir a Dios. Claro. Fíjense los salmos. Miren los salmos, ¿a quién iban los salmistas? Al Señor. A Dios. A Dios. Señor. Sí. Fíjate, Señor, Habacuc, hasta que no me conteste no me muevo de acá. Uh-huh. Jesús, entra en tu secreto. Amén. Y ora a tu Padre, que está en secreto. Y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Amén. Pero cuando tenemos dificultades, lo primero que hacemos es ir a llorar a los hombres. O a sentirnos maltratados, ¿no? O sea, nos enfocamos nosotros mismos. Y por ahí también muchas veces uno, o sea, la gente va a personas que no debe ir porque esa persona le va a decir lo que esa persona va a querer escuchar y no la verdad de lo que realmente Dios. Sí, porque muchas veces cuando uno da el consejo de que tiene que morir, bueno, no le gusta. Y Pablo lo dice a los corintios, ¿no? Que llevan los casos a los incrédulos, es cuando Claro. que le llaman la atención, así, ¿no? Sí, los corrige en 1 Corintios. Porque ellos iban y se peleaban delante de los incrédulos. Entonces Pablo dice, ¿por qué no arreglan las cosas entre ustedes? Claro. ¿No? Sí. Pero nosotros nos cuesta mantenernos firmes en los momentos difíciles porque nos centramos en nosotros mismos y no en Dios. Porque la verdad, cuando vos vas a Dios, el Señor te cambia la mente. Sí. Fíjense, Asaf en el 73. Él estaba mal. Dice, casi me fui. Es en vano, ¿para qué lavar mi alma? Progresa lo de mayo, ¿no? Hasta que entrando en el santuario de Dios, vi el fin de ellos. Ahí pudo ver. Ahí pudo ver lo que no veía naturalmente. Es un poco como Habacuc. Habacuc, Claro. David mismo. Él Él me esconderá en su tabernáculo en el día malo. Por eso dice, una cosa he demandado, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Porque quiero contemplar su hermosura, quiero inquirir. David tenía un problema, Señor, ¿voy a la batalla? No voy a la batalla. A mí me emociona tremendamente cuando ellos llegaron, después de haberse ido con los filisteos, y encontraron que los enemigos le habían robado, los motochorros le robaron no solamente las cosas, las mujeres, los hijos, todo. No quedó nada. Llegaron y no había nada, no había nadie. ¿Sabes lo que significa eso? Que vos vuelvas a tu casa y no encuentres tu casa directamente, tus hijos, tu esposa, nada. Y estaban tan amargados los que estaban con él, que lo querían apedrear a David. Mirá que lo amaban, pero era tal la amargura que tenía. Fuerte, sí. Pero dice que David se fortaleció en Dios y fue y oró y le dijo, Señor, si los persigo, los voy a alcanzar, perseguilos y los vas a alcanzar. Y así fue. Y allá fue. Y consiguió y recuperó su familia y hasta con el botín que los otros habían obtenido. Pero David era un hombre que siempre iba a Dios. Sí. Y ese es el problema que a veces nosotros, en vez de ir a Dios, vamos al hombre. Y por más bueno que sea el hombre, la palabra humana no alcanza. Sí, no. Necesitamos presencia de Dios. Amén. Es la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios actúa a nuestro espíritu. ¿Qué dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, No me saques de aquí. yo no. No me muevo. Él prefirió la presencia de Dios que la tierra prometida. Claro. Ahí estaba el Jesús, ¿qué hacía? Se iba a orar. En su momento más terrible, cuando su alma estaba afligida hasta la muerte, ¿qué dijo? Vamos a orar, muchachos. Vamos al monte de los olivos. Amén. Vamos. Y derramó su alma. Sí. Y Dios lo levantó. Amén. Envió un ángel. Y Jesús se levantó y fue a la cruz. Había que levantarse e ir a la cruz. Aleluya. Se fortaleció. ¿Sí? Qué cosa. Fortaleció en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Bueno, su fidelidad a la obra sigue firme hasta que la obra esté completa. El siervo sigue sirviendo a los necesitados aunque el mundo lo ignore.
Las contrariedades no logran desanimarlo cuando la gente a quien él sirve le falla. A Jesús le fallaron todos. Sí. No, y de repente pasan, ¿no? Algunos casos que incluso a mí me ha pasado, ¿no? A mí yo he traído gente del penal y me robaron. Claro, sí. Traje gente del penal a mi casa y se llevaron las cosas. Bueno. Pero, ¿qué vas a hacer? No. ¿Y qué me decían? No traigas más a nadie, no hagas más nada. No voy a cerrar mi corazón. Gloria a Dios. Amén. Dice, no solo salva al máximo, sino también sirve al máximo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino de uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente. Acerquémonos a él. Al Señor. Hebreos 4, 15 y 16, ¿no? Como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Salmo 103, 13 y 14, ¿no? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Lamentaciones 3:22, ¿no? De la misma manera, cuando sirvamos, no debemos desanimarnos, sino mantenernos firmes hasta el fin. Debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Admiramos a los deportistas porque ganan campeonato, pero nosotros también estamos corriendo una carrera. Que podamos terminar esta carrera con gozo. Lamentablemente en la iglesia hay muchos espectadores y muchos críticos, pero pocos corredores. Necesitamos esforzarnos hasta el fin. No debemos conformarnos con la mitad, sino alcanzar todo. Sí. Pablo decía, yo sigo hasta el fin, hasta la meta. Amén. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante. Amén. O sea, todo lo que hayamos logrado... No le bastaba. No, es que no podemos vivir, hay veces que vivimos de los logros pasados. Sí. Y en realidad pero eso es arreglarse con migajas, ¿no? Uno tiene que ir por todo. Es un conformismo, claro. es apagar nuestra conciencia como diciendo, bueno, alguna vez hice algo. Pero en realidad deberíamos todos los días conquistar el tramo que nos toca cada día. Amén. ¿Sí? Cada día nos toca un pedazo avanzar. Amén. Dice, es interesante que se menciona por tercera vez a la justicia y que el siervo de Dios trae esa justicia por los medios opuestos al mundo. Nuestro mundo va tras sus propias ideas de justicia a través de la fuerza, del terrorismo, del piquete o de la amenaza y el grito, ¿no? ¿Qué diferencia con el siervo que todo lo hace con amor y ternura y que sigue hasta que la obra haya sido realizada? Tremendo. Con la verdad. Amén. Porque por eso cuando Jesús le dijo al gobernador, a Pilato, le dijo, yo vine para dar testimonio de la verdad. Y Pilato era un político. Y dijo, ¿qué es la verdad? Porque el mundo no conoce la verdad. Tiene un relativismo total a todas las cosas. Si el político dice la verdad, no gana. Y claro, es verdad, claro, es así. Por eso Pilato se quedó a mirar y dijo, ¿qué es la verdad? Él no conocía. En la política no podés ser verdadero. Qué bueno. Porque la gente tomaría conciencia real. No, es que hay momentos que no corresponde. Hay que decir lo que queda bien. Hay que decir lo que es. Que dijiste hoy, el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Claro, bueno, nosotros en la Argentina, desde el 25 de mayo de 1810, el pueblo siempre estuvo afuera y los políticos manejaron la cosa como se le dieron la gana. Claro. Que yo lo aprendí en la escuela, en la historia, ¿no? Que mientras el cabildo estaba deliberando, unos pocos, ahí viendo cómo se repartían los valores y los poderes, el pueblo estaba afuera esperando a ver, como diciendo, ¿y qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? O sea, siempre el pueblo quedó de costado. Y aunque en nuestro sistema de gobierno es representativo, ¿no es cierto?, que lo gobernamos a través de los representantes y elegimos los representantes, ¿no es cierto?, pero somos manipulados por los mismos políticos. Y nos dejamos manipular por los mismos políticos. El Señor nos ayuda. Y qué cosa, ¿no? Cuando Israel le pide a Dios un rey, ¿no? Quiere sacarlo, digamos, de esa autoridad y... Bueno, ¿y por qué le pidió un rey? Porque ellos lo querían ver, querían tener un rey como las demás naciones. Y Dios les dijo, sí, pero decile una cosa, Samuel. Ese rey le va a meter impuestos, le va a sacar sus hijos, le va a sacar sus hijas, le va a sacar sus propiedades, se va a quedar con lo mejor y se lo va a repartir a sus príncipes y él va a vivir en el lujo y ustedes van a ir para menos. Y cuando estén atribulados y cuando estén mal, ni se les ocurra venir a decirme a mí porque yo no los voy a escuchar. Aguántensela. Eso le dijo Dios. Y pasó.
Mirá, eso fue con Saúl. 40 años de Saúl, Sí. 40 años de David, Sí. 40 años de Saúl. 120 años después vinieron a Roboán y le dijeron, Roboán, que basta, pará con los impuestos, por favor. Parece Argentina del año 2021. Pará con los impuestos. Por favor, nos estás matando. Sí. Tu viejo nos mató con los impuestos. O sea, ¿cómo estaban? En una situación, ¿pero por qué? Dejaron al rey del cielo, un rey bueno, santo, puro, que nos da todas las cosas y no nos cobra nada, porque mirá si Dios nos cobrara el aire. El otro día escuchaba de un hombre que estuvo hospitalizado y le tuvieron que dar oxígeno, y después cuando salió le pasaron la factura, y por no sé cuántos días de oxígeno le cobraron $200. Y dice que se puso a llorar. Y dice, ¿por qué le pasa? No, dice, estoy llorando de gozo, porque me pongo a pensar cuánto le debería a Dios si me hubiera cobrado el aire de todos estos años que he vivido. Y por una semana me cobraron $200. Así que miren si Dios nos cobra el aire, nos cobra el agua, nos cobra los alimentos. Qué bárbaro. Vengan y beban, ¿no? Gratuitamente. Gratuitamente. Dios es un Dios de gracia. Y muchas veces dejamos al Dios de gracia y caemos bajo el yugo del hombre, ¿no? Entonces, que nosotros podamos Amén. vivir esa libertad. Amén. Bueno, qué diferencia con el siervo que todo lo hace con amor y ternura y sigue hasta que la obra haya sido realizada. Amén. Por último, dice Isaías, y las costas esperan su ley, mostrando que la salvación no era solamente para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones que estaban en el corazón de Dios. Por eso Jesús le envió a predicar a todos lados, ¿no? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Muchos piensan que el Dios del Antiguo Testamento se preocupaba solo por Israel, pero hay muchos pasajes que revelan el plan de salvación para toda la humanidad. Por eso nosotros, como siervos de Dios, debemos tener a todo el mundo en nuestro corazón, estando dispuesto, si el Señor lo requiere, a dejar todo para ir a predicar el Evangelio en otro lugar donde haya necesidad. No debemos ser escasos, preocupándonos solo por las personas que conocemos y queremos. Levantemos la mirada y veamos que los campos ya están listos para cosechar y que hay lugares donde todavía no se conoce el Evangelio. Que el Señor nos impulse con su poder para que podamos cumplir el plan de Dios sobre nuestras vidas. Que el Señor nos llene con su palabra para que nos dediquemos enteramente al Señor. ¿Sabés que esta forma de pensamiento chocó con el mundo? Primero en que Jesús. Sí. O sea, el mundo no lo aceptó. Sí, esa forma, ¿no? No. Y luego el Evangelio produjo que las personas comenzaran a vivir de una manera distinta. Uh-huh. Y en la iglesia no había clases sociales. Y eso era un escándalo. En el Imperio Romano era un escándalo que de repente el esclavo fuera igual que el amo. Sí. Esas cosas fueron terriblemente que hicieron que se escandalizaran por el Evangelio. Sí. Porque no podían tolerar que haya eso. Quiero aclarar esto, Beto, que esto que vos estás diciendo está en los libros de historia. Sí. Porque muchas veces, no es que una vez, No, muchas veces se ha dado que el esclavo recibía esa gracia y de repente el patrón era el que venía y se sentaba para escuchar al esclavo la palabra que compartía, ¿no? Aparte, a los cristianos le hacían males y ellos devolvían bienes. Sí, es verdad. Porque no es que eran perseguidos porque ponían bombas o No, porque hacían cosas malas. No, ellos hacían bien a todo el mundo. Si más de uno que se levantó y les decía, ¿por qué nos persiguen? Si nosotros, ¿qué hacemos? Sí. Es más, durante los primeros 300 años de la iglesia, y esto también es historia, hasta que la iglesia se mezcló con el mundo, se mundanalizó, se casó con el poder político del emperador y dejaron de practicar la vida espiritual para volverse hombres del mundo, políticos. Pero durante esos primeros 300 años, el Imperio Romano gozó paz. Amén. Así es. Y esa paz fue por causa de que los cristianos oraban y pedían por la paz, porque Pablo les enseñó a los hermanos, oren para que vivamos en paz. ¿Cuándo la iglesia dejó de orar? ¿Cuándo la iglesia dejó de vivir la vida que Dios le había mandado y se casó con el mundo? El Imperio Romano se disgregó. Del año 300 al 500 se deshizo. Y nadie entiende por qué. Pero nosotros sabemos por qué. Ajá. Claro.
porque perdió lo que... 1300 años estuvieron en el poder, parecían, ¿viste? Y de repente... Bueno, pero había algo que los mantenía. Y es la oración del justo. Por eso Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Es verdad. Pero ellos practicaban lo que el Señor les... O sea, no trataban de conseguir paz a través de políticas, sino clamaban a Dios. Y Dios es el que trae la paz. Amén. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Claro. Entonces ellos clamaban a Dios. Y aunque ellos eran perseguidos, oraban por las personas que los perseguían. Sí, así es. Ellos no devolvían mal por mal. Esto también se puede ver en los libros de historia, cuando se convirtieron hombres referentes, ¿no? Personas que eran de influencia en el Estado de Roma, ellos dejaron escrito las cartas que enviaban a gobernadores, incluso al emperador, planteando, ¿no?, de que cumplían con todo ello, o sea, con sus impuestos, no hacían mal a nadie, ¿no? Y ¿por qué los perseguían, no? Como los... Tertuliano fue uno de esos, que escribió y dejó esas cartas. Entonces podemos ver que ellos pagaron un precio para que el Evangelio se extienda a todo el mundo, pero cuando el Evangelio o cuando el cristianismo se mezcló con el poder, fracasó. Sí, porque dejó de depender del poder de Dios y empezó a depender del poder humano. Pero también entiendo que qué política que usó el emperador, porque se le infiltró y le empezó a dar todas las cosas y ya dejaron de depender de Dios porque le dio todo. O sea, bueno, porque, pastor, el estado de la iglesia normal es perseguida. Sí, bueno, lo que Jesús dijo. Nosotros hoy, después de vivir muchos siglos sin persecuciones, por lo menos en Occidente, sí, es como que no entendemos que la persecución es normal. Todo lo contrario. Yo he visto alarmas en YouTube de pastores, hermanos, viene la persecución a la iglesia, y como si fuera una cosa extraña, como dice, no, hay algo extraño, como Pedro dice, no os sorprendáis. Porque dice, como ustedes no caminan con el mundo en la misma disolución, como ustedes no marchan con la misma forma de vida que el mundo los ultraja. El mundo, la reacción que tiene el mundo cuando no puede aceptar a alguien es rechazarlo y perseguirlo. Bueno, eso se está dando mucho en Europa, en los Países Bajos, en Alemania. ¿Sí? Iglesias que están siendo muy cuestionadas con todo este modernismo de ideología, que se iglesias que se mantienen firmes en la doctrina, porque hay muchas que han cambiado la doctrina para adaptarse justamente. Alberto, vos sabés que me cayó una nota de una iglesia importante en Alemania, del pastor, que era bíblico él, ¿viste? Y que lo llamó la institución, como nosotros pertenecemos a una asociación, y le dijeron, mirá, vos no podés hablar más de esto, porque si no tenemos problemas con el Estado. Y él dice, no, yo no puedo dejar de hablar de esto, o sea, entrego el pastorado y me voy a hablar a otro lado, ¿no? O sea, ¿cómo voy a dejar de hablar lo que la palabra de Dios dice? Bueno, y eso cómo el sistema cae, ¿no? Pero nosotros hoy tenemos que mentalizarnos que eso es normal. Claro. Es normal. Claro. Es normal que si el mundo no nos persigue y está contento con nosotros, es porque no estamos alumbrando, no estamos manifestando a Cristo. De alguna manera hemos perdido de manifestar a Cristo. Amén. Porque dijo Juan, el mundo no nos conoce. Ahora dice, ¿por qué? Porque no le conoció a él. Amén. O sea, la iglesia tiene que tener el mismo trato que tuvo Jesús. Sí. Y el mundo con Jesús que dijo, no lo queremos. Pero si no hizo nada, no importa, no lo queremos, mátenlo, dije. ¿Y quién se hace cargo? Nosotros nos hacemos cargo del muerto. Y lo mataron. Entonces, hoy tenemos que entender que si nos persiguen, es normal. Sí. No nos asustemos, no nos escandalicemos. Bueno, pero justamente Pablo, cuando le escribe a Timoteo, dice, ¿no?, el que quieran vivir piadosamente padecerá persecución. Bueno. O sea, ¿querés vivir piadosamente? Sí. Y en los primeros 300 años pasó algo. Las primeras persecuciones fueron seguidas, pero del siglo II y III, ¿qué pasó? Empezaron a venir otros emperadores que no perseguían a la iglesia. Y entonces tenían un periodo de 10, 20, 30 años. De tranquilidad.
Cuando venía otro emperador Con persecución imperial. ¿Sabés qué pasaba? Muchos cristianos apostataban. Sí, es verdad. Es verdad. Bueno, eso Se habían acostumbrado a no ser perseguidos, claro, y no querían perder su... En la iglesia de Esmirna pasó eso. ¿Viste Claro. que el primero que mataron, que fue, ¿cómo se llamaba? Policarpo. Él no tuvo problema, confesó a Jesús, fue y murió. Lo mataron. Pasaron 120 años, que vino tranquilidad, y había otro obispo ahí, que no me acuerdo el nombre ahora. Y resulta que cuando fueron a apretarlo, él negó la fe. Claro. Y eso quedó en el libro de historia, hermano, no es cuento eso. O sea, No, es pero increíble. entonces, ¿qué vemos? Que la comodidad y la falta de persecución, en vez de hacerle bien enfría, a la iglesia, hace mal. le hace mal. Qué va. Nosotros a veces no entendemos ese principio espiritual, de que necesitamos estar en batalla permanente, ¿no? claro. ¿Para qué? Para porque no nos hace perder. fuerte en la fe. Exactamente, porque nos hace confiar del Señor. Amén. Hoy hablábamos que en la debilidad se manifiesta el poder, de Dios. Y cuando la iglesia es perseguida es débil. Y pasa a ser dependiente del Señor. Y confiamos en Claro. Dios. Y aunque tengamos que dar nuestra vida por causa del Señor, la obra no se frena. Hermano, los primeros 300 años mataron cristianos, pero cualquier cantidad. No se sabe, pero y el mataron evangelio muchísimo. creció y se desarrolló. Se hizo fuerte. Y ya para la época de cuando vino este emperador que se llamaba Constantino, en el año 325, Sí. él se dio cuenta que había muchísimos cristianos en el Imperio Romano. Sí. Y como buen político se dio cuenta que si los podía captar a su favor, le iba a convenir, y así fue. Se metió. Él lo tomó a su favor. Sí. Y con una supuesta visión que había tenido y un sí. supuesto discurso político de que era cristiano, que vio una cruz en el cielo. Yo no me convierto por ver una cruz en el cielo. ¿O no? Yo me tengo que convertir porque me predican el Evangelio. Que incluso queda, Alberto, registrado porque él no se bautizó siendo joven. Bueno, antes de morir se bautizó. Pero o sea, los que se ve que tiene una vida que no... Los obispos, los pastores, los siervos de Dios que estaban en esa época, claudicaron. Sí. No, porque cuando el emperador se empezó a meter en las cosas que le correspondían a la iglesia, Pero vos sabés el se problema tenían de- que haber levantado y Claro. haber dicho, no, discúlpeme, señor emperador, usted en el imperio será el emperador, acá en la iglesia usted es el hermano Constantino. Bueno, eso quedó demostrado, sí. Eso quedó demostrado en la discusión con Arrios. Claro. Él tuvo mucha influencia. Él convocó el concilio. El de concilio de Nicea. Niceas, claro. Bueno, hermano, perdón que estamos metiendo en una historia, pero... Lo que No, estamos no. acá es riqueza. Es importante Claro. porque hoy vamos a enfrentar una persecución. Sí, de Porque hecho, este sí. tema de la ideología de liberalista Sí. no va a parar. Quiere destruir los principios cristianos. El anticristo va contra Cristo. Sí, sí. Y si vamos a un mundo anticristiano gobernado por el anticristo, entonces el anticristianismo va a ser popular. Por lo tanto, el cristianismo va a ser totalmente Claro, antipopular. Claro. Pero no tenemos que sorprendernos. O sea, por más que perdamos lo que perdamos, hermano, a mí no me gustaría perder mi casa, perder mi auto, pero si lo tengo que perder, bueno, ¿cuál es el problema? Si estamos temporariamente acá, Amén. pasajeramente. O sea, si lo nos que- tenemos que ir con el Gloria Señor, a Dios. pero gloria a Dios, Amén. nos tenemos que ir con el Señor. Si nuestro objetivo no está acá en la tierra, Está allá. no está hacernos ricos, ni famosos, ni importantes, sino que cumplir con el plan y el Gloria. propósito de Dios. Amén. Por eso estos hombres no los pudieron parar. No los pudieron parar. No. Mirá que hicieron todo lo posible. El Imperio Romano, emperadores que se propusieron Sí. hacer desaparecer el cristianismo. Sí, sí, y sí. terminaron muriendo reconociendo que habían perdido. Sí, sí. Es más, o sea, los carteles que plantaban decían por el exterminio de los cristianos, o sea, estaban dispuestos a todo. Pero Y- hay un texto que es tan importante, ¿no? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra mi y iglesia. se cumplió. Y se cumplió. O sea, la iglesia de Cristo es invencible. Es invencible. Y Dios usa la maldad para perfeccionar a sus Y hijos. vos fíjate que lo hizo fuerte y el cristianismo prevaleció sobre todo. Yo a veces digo, ¿no será que necesitamos una persecución para que la iglesia despierte? Bueno, eso solamente Dios lo sabe. ¿no? Pero si Porque se llega a dar, Alberto, yo con creo nosotros que con el conocimiento si llega a venir de golpe, muchos van a apostatar. Sí, eso también. Por eso hay que preparar a la iglesia, Amén, ¿no? amén. Para que
esté despierta y que si tenemos que pagar un precio por ser cristianos, no lo dudemos. Amén. ¿No? Creo que debemos preparar a la iglesia para padecer persecución. Porque si hoy sale un decreto de que por ser evangélico vas preso y perdés todos tus bienes, dan. No sé, ¿eh? Qué cosa, ¿no? Sí. Si uno no está preparado, ojo, ¿eh? Es que Yo admiraba el otro día, se lo conté a usted, de una familia que se convirtió en un país musulmán, y los padres le tuvieron que decir a sus hijos: miren que en cualquier momento van a venir y los van a matar a papá y a mamá. No tengan miedo, los prepararon. Ustedes sigan fieles, no nieguen al Señor. Y pasó. Y esos chicos no negaron al Señor. Pero vos imaginate, papá y mamá sentarlos a los hijos en la mesa y decirles: miren que en cualquier momento van a venir unos hombres así, van a matar a papá, van a matar a mamá. Es muy fuerte, ¿no? ¿Quién quiere decirle eso a sus hijos? Bueno, pero qué cosa, Alberto, porque cuando uno estudia la historia, a través de toda la historia, esto ha pasado. Y va a seguir pasando, pastor, hasta que se termine. Porque nosotros vimos Apocalipsis. Les recomiendo que lo vuelvan a ver. ¿Por qué? Porque ahí fuimos viendo cómo el mundo se va poniendo cada vez más anticristiano. Que el anticristo se levanta contra todo lo que es de Dios. Todo. Porque él se va a poner por Dios y va a llevar a la gente a adorar a un hombre. Sí, lo hemos visto. Qué bueno estaría que lo puedan rever, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Y bueno, y acá tenemos el modelo. Amén. Dar su vida hasta la muerte. Gloria a Dios. Amén. Así es, hasta acá llegamos. Sí, porque ya tenemos el segundo cántico. Lo que compartimos hoy. El segundo cántico, que es de la semana que viene, es la misión del siervo. Ahí vamos con los misioneros. Así que, bueno, hermano, esperemos que todo esto último que se habló un poco de historia fue realmente, para mí personalmente, bendición. Creo que para ustedes que están del otro lado también, poder conocer. Así que qué hermoso como Dios nos va hablando cada jueves. Sí. Y es esto, ¿no? Ir preparándonos, que fue justo ayer Santi nos compartía también, un joven en la reunión, de la importancia de prepararse. Y qué bueno que Dios nos dejó una armadura también, ¿no? A la iglesia, de poder armarnos. Tenemos a Cristian del otro lado. Cris, saludanos. Si hay algún saludo de algún hermano. Los últimos saludos de acá del lado de Facebook. Cristina Maidana, bendiciones, Dios los bendiga. Rosa Fernández, así es, hermano Alberto. A Dios hay que ir y no nos deja jamás confundidos. Amén. También nos deja su saludo Rosa Fernández y mi madre querida Lilian Párraga, que nos estuvo escuchando. Se ve muchas bendiciones para todos ustedes, amados hermanos. Un saludo grande para mi mamá y la familia por allá. Amén. Así que bueno, agradecemos a todos los que estuvieron ahí conectados, que compartieron el link, que nos dejaron su mensaje. Y recuerden que esto después queda todo subido para que puedan volver a verlo. Amén. Y bueno, que nos sigan en la siguiente plataforma, ¿no? En YouTube y Facebook. Así que eso es todo por hoy. Así es, gracias Cris. Saludos. Amén. Bueno, saludamos. Oramos y después saludamos. Gracias, Padre Celestial, te damos por esta palabra. Gracias por permitirnos compartir, Señor, y tomar conciencia real del llamado que tú has puesto en nuestros corazones. Ese llamado que un día despertó nuestro espíritu y nos alertó, no solo nos salvó, sino que despertó en nosotros también esa confianza que tenemos en ti, de que todo lo que pueda pasar, nada va a cambiar lo que ese día nació en nosotros. Señor, te alabamos y te bendecimos por eso, porque no hay mérito nuestro en esa salvación tan maravillosa y tan grande. Solo es tu gracia, solo es tu amor. Permite, Señor, que nosotros podamos retribuir a ti en obediencia a tu palabra y que podamos cumplir el propósito por el cual tú nos tienes. Amén. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saluda, Alberto. Bueno, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Amén. Nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Un abrazo grande. Amén. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga a todos. Un gran abrazo para todos virtualmente. Así es. Nos vemos el próximo jueves. Amén. Bendiciones.